Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de Liposucción Mental, en donde vamos a estar quitando la basura para quedarnos con lo bueno. Y vamos a continuar en este día en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 33, nueva traducción viviente que te dejo en la descripción para que tú también puedas estar leyendo junto conmigo. Así que, comencemos. Dice: Entonces el Señor le dijo: quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he escuchado sus gemidos y he descendido para rescatarlos. Ahora ve, porque te envío de regreso a Egipto. Así que Dios envió de vuelta al mismo hombre que su pueblo había rechazado anteriormente cuando le preguntaron: ¿Quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros? Mediante el ángel que se le apareció en la zarza que ardía, Dios envió a Moisés para que fuera gobernante y salvador. Y por medio de muchas maravillas y señales milagrosas, Él los sacó de Egipto, los guió a través del Mar Rojo y por el desierto durante 40 años. Moisés mismo le dijo al pueblo de Israel: Dios les levantará un profeta como yo de entre su propio pueblo. Moisés estuvo con nuestros antepasados, la asamblea del pueblo de Dios en el desierto. Cuando el ángel le habló en el monte Sinaí, allí Moisés recibió palabras que dan vida para transmitirlas a nosotros. Sin embargo, nuestros antepasados se negaron a escuchar a Moisés, lo rechazaron y quisieron volver a Egipto. Le dijeron a Aarón: Haznos unos dioses que puedan guiarnos, porque no sabemos qué le ha pasado a este Moisés, quien nos sacó de Egipto. De manera que hicieron un ídolo en forma de becerro, le ofrecieron sacrificios y festejaron ese objeto que habían hecho. Entonces Dios se apartó de ellos y los abandonó para que sirvieran a las estrellas del cielo como sus dioses. En el libro de los profetas está escrito: Israel, ¿acaso era a mí a quien traía sacrificios y ofrendas durante esos 40 años en el desierto? No, llevabas a tus dioses paganos, el santuario de Moloc, la estrella de tu dios Refán y las imágenes que hiciste a fin de rendirles culto. Por lo tanto te mandaré al desierto tan lejos como Babilonia. Nuestros antepasados llevaron el tabernáculo con ellos a través del desierto, lo construyeron según el plan que Dios le había mostrado a Moisés. Años después, cuando Josué dirigió a nuestros antepasados en las batallas contra las naciones que Dios expulsó de esta tierra, el tabernáculo fue llevado con ellos al nuevo territorio y permaneció allí hasta los tiempos del rey David. David obtuvo el favor de Dios y pidió tener el privilegio de construir un templo permanente para Dios, para el Dios de Jacob, pero fue Salomón quien lo construyó. Sin embargo, el Altísimo no vive en templos hechos por manos humanas, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como ese?, pregunta el Señor. ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? ¿Acaso no fueron mis manos las que hicieron el cielo y la tierra? Pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Resistirán para siempre al Espíritu Santo? Aquí ya, perdón que interrumpa, pero aquí ya Esteban, que recordemos todo esto fue parte del juicio que le estaban haciendo a Esteban, aquí ya les empezó a hablar a los que lo estaban juzgando. Pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Resistirán para siempre al Espíritu Santo? Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Mencionen a un profeta a quien sus antepasados no hayan perseguido. Hasta mataron a los que predijeron la venida del justo, el Mesías a quien ustedes traicionaron y asesinaron. Deliberadamente desobedecieron la ley de Dios a pesar de que la recibieron de manos de ángeles. Los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraban los puños. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios. Y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Ahí nos vamos a quedar porque ya me empecé a adelantar. Iba a leer solo hasta el 53. Pero bueno, precisamente nos vamos a quedar aquí. Esto va para el siguiente episodio. Pero aquí acabamos ya de escuchar, de terminar de leer este discurso que se echa Esteban, que da Esteban, precisamente remembrando y recordándoles, porque recordemos, estaban enjuiciándolo porque habían dicho que él había dicho que Jesús
iba a destruir el templo y que el templo no era importante y que el templo no valía nada y que Jesús era más importante que el templo. Y al final de cuentas, sí, obviamente Jesús es más importante que el templo, porque les estaba explicando por qué razón era así. Y que había blasfemado contra Dios. Él no había blasfemado contra Dios al decir eso que no, bueno, no vemos lo que Esteban estaba diciendo antes, pero aquí sí directamente vemos cómo les dice, miren, les voy a poner las cosas claras. Esto ha pasado así, el pueblo de Israel siempre ha sido un rebelde en contra de Dios, a pesar de que Dios lo escogió y hubo algunos justos que sí decidieron escuchar las palabras que Dios había dejado escritas o las palabras que le había dejado a sus padres, como en el caso de Abraham, que heredó esas palabras y ese pacto que Dios hizo con Abraham, formando el pueblo de Israel. Pero al final de cuentas, por eso les dice, hicieron un tabernáculo, hicieron una tienda, como una tienda de acampar muy grande, ese era el tabernáculo, en donde representaba que ahí estaba la presencia de Dios. No solamente ahí habitaba la presencia de Dios, pero representaba en una representación física para que lo pudieran ver los judíos. Pero aunque tenían esa representación física, ellos, como dice aquí, siguieron cargando a sus ídolos. Vámonos a ir a ese versículo porque es importante esto que les dice. Es en el versículo 43. Dice, ¿no llevabas a tus dioses paganos? El santuario de Moloc, la estrella de tu dios Refán. El santuario de Moloc, Moloc es el dios al cual le sacrificaban niños, a sus hijos. Los otros pueblos, y bueno, ellos lo tomaron también como dios. La estrella de tu dios Refán, que es un dios egipcio, y las imágenes que hiciste a fin de rendirles culto. Por lo tanto, te mandaré al desierto tan lejos como Babilonia. Exactamente. Ellos, a pesar de que tenían esa representación física, ya la ley de Dios que se les había dado por medio de Moisés, seguían aferrándose a lo que ellos preferían adorar, a lo que ellos para quererse parecer a los otros pueblos. A pesar de que Dios los había elegido, ellos rompieron ese pacto con Dios al desobedecerlo, al no seguir en obediencia y seguir en comunión con Dios a través de las personas que Dios había puesto en esos tiempos, ¿no? Para permanecer en esa comunión que siempre Dios quiso tener con el ser humano, que desde que creó a Adán y Eva Dios tenía con el ser humano y que se rompió por el pecado. Y el pecado es el que ocasionaba que el ser humano, y en este caso este pueblo, el pueblo de Israel, fuera un pueblo rebelde, un pueblo duro, un pueblo que a pesar de ver las misericordias de Dios, de ver los milagros, se resistía y por una generación a lo mejor se arrepentían y luego por otras bastantes volvían a estar adorando a ídolos, adorando a dioses relacionados con las estrellas, a dioses relacionados con planetas, lo cual entra ahí toda la cuestión de la astrología, exactamente, de lectura de las estrellas y así. No, todo eso no proviene de Dios, porque el único que es digno de adoración es Dios mismo. Y en este caso, al final, por eso Esteban les dice directamente ya a los líderes religiosos, porque literalmente eran religiosos, que eran unos tercos, que eran unos desobedientes y que así como sus antepasados, a ver, menciónenme, les dijo, a ver, menciónenme a un profeta que no hayan perseguido sus antepasados, o sea, el mismo pueblo de Israel. Y ustedes lo que hicieron ya es ejecutar el perseguir a Dios mismo, hecho hombre. Lo cual, pues como ellos no recibían esta información y a pesar de que les había dado todos los argumentos, utilizando la Biblia misma, diciéndoles que ok, que el templo no era lo más importante, que sí representaba la presencia de Dios, era un lugar santo porque había sido apartado, eso es lo que significa santo, apartado para Dios, dedicado para Dios, pero que incluso Salomón mismo, cuando dedicó el templo que construyó, sabía que Dios no estaba limitado a ese lugar y que ese lugar era una pequeñita forma de que los seres humanos, en este caso estos hombres que sí amaron a Dios, darle honor y honra a Dios. Pero Dios quería que el hombre entendiera, que el ser humano entendiera que él no estaba limitado a un lugar físico. Por lo tanto,
Todas estas personas que durante siglos se habían empeñado en, a lo mejor al principio con buenas intenciones, muchos siglos atrás, pero en esa época ya era una religión. Eran normas, eran reglas, realmente posiciones políticas. Ellos lo que querían defender era su posición, su puesto, su respeto ante el pueblo. Y es por eso que les caían gordos y no soportaban escuchar la verdad de Dios, la verdad del Espíritu Santo. Así que esto nos recuerda que seamos valientes como Esteban. Esteban fue lleno del Espíritu Santo. Recordemos, Esteban era su ministerio oficial, reconocido, pues, o sea, su trabajo literalmente dentro de la congregación era atender las necesidades de las viudas y atender las mesas, repartir la comida. Pero esta persona que repartía la comida era un hombre lleno del Espíritu Santo y que vamos a ver todavía lo último que pasó en su vida en el siguiente episodio. Pero es por eso que tú y yo dejemos que el Espíritu Santo nos siga instruyendo y hablando y transformando. Porque es muy fácil tomarse de las normas, de las reglas y tener nuestra esperanza en ellos, en las normas y en las reglas, y no en Dios. Solamente con ese continuo de leer la palabra y continuo recordatorio de que no te fijes en las normas, en las reglas, quiero una comunión, una relación contigo. Es importante obedecer a Dios, pero no hacer más importantes las reglas o las cosas físicas, como en este caso estaban haciendo más importante el templo que a Dios mismo. Que realmente buscar a Dios y obedecerlo por amor y por una comunión personal e intimidad con Dios mismo, con el Espíritu Santo, que es el que está ahora en medio de nosotros, que nos ha sellado como hijos de Dios. Vamos a despedirnos y si tú has estado pasando un momento difícil, déjame orar por ti. Señor Jesús, gracias porque estamos en este tiempo aprendiendo, Señor, cómo tu gran misericordia y tu paciencia, Señor, fue con el pueblo de Israel. Pero no solo con el pueblo de Israel, sino con toda la humanidad, Señor. Porque viniste a esta tierra y moriste en la cruz por nuestros pecados, de tal forma que ahora somos tus hijos, por lo que tú hiciste, Señor Jesús. Gracias, Padre. Háblanos, Espíritu Santo. Síguenos dirigiendo e instruyendo. Y toda persona que esté pasando un momento difícil, enfermedad, angustia, cualquier situación que esté agobiando su vida, tú la conoces, Padre. Y Señor, nos ponemos de acuerdo todos en este momento, los que estamos viendo este video, para interceder por esa persona. Señor, toca a esa persona, toca su vida, toca su alma, toca su cuerpo y restaura la salud en su cuerpo, Padre. Es un milagro, tú lo puedes hacer, tú lo puedes hacer. Toca su cuerpo, sana esos huesos, sana esos ojos, sana esos tejidos, sana esas conexiones en el cerebro, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Te pedimos que nos ayudes, Señor, para ser más como tú y Espíritu Santo, conocerte más y que sucedan milagros y prodigios alrededor de nosotros por tu poder, Espíritu Santo. Nos vemos mañana en otro episodio de Liposucción Mental. Adiós.